una prórroga o me han pedido pues que pueda, que por el tema laboral no lo han podido hacer o cualquier situación que les ha perjudicado. Entonces vamos a tratar de hacer hoy la clase un poquito más corta para que ustedes puedan realizar y entregar el trabajo en tiempo y en forma, que son trabajos bastante sencillos, ¿no? Principalmente para no perjudicarles en su calificación. ¿Ok? Dicho Doctorita, buenas esto, noches. buenas noches. No sé si hay alguna duda, si Hola. hay alguna duda en este momento me avisan, pero si Sí, no, doctora. Buenas noches, doctora. Tengo una Karina, duda. muy buenas Buenas noches. noches, doctora. Tengo una duda. En plataforma, Ujú, evidentemente en donde se han subido los trabajos en sí, Modem, ujú, existe, doctorita, un solo trabajo, que es el de realizar las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Hay ujú. otro que es repetitiva, doctora, eso no estoy entendiendo muy bien, que es el módulo 2 tarea uno que dice, y el otro dice simplemente tarea. Es el mismo trabajo, doctora, no estoy entendiendo muy bien eso en cuanto a la relación del trabajo, doctora. Por un lado eso, doctora. Por otro lado, doctora, en la anterior clase, el día sábado, por situación de viaje estuve entrando a las clases, pero ahora es exactamente 9:11 por situación de señal. Se me corta la señal. He solicitado volver a ingresar a clases, volver a ingresar a clases, doctora, y nunca se me ha aceptado, doctora, hasta que no sé en qué ha quedado, en qué ha finalizado las clases. Asimismo, doctora, en plataforma tampoco no encuentro las clases grabadas. O es que a Ujú. mí nomás no se me está apareciendo, doctora. Eso, por favor, doctora, les rogaría. Perfecto, Saberina, muchísimas gracias. Bueno, hemos dado dos trabajos bastante sencillos. El primero referido a lo que era identificar, ¿no? Con un artículo las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer dentro de lo que es el tema de familia. Y la segunda, que era un comentario, una interpretación que ustedes podrían darle ante una acción de inconstitucionalidad que se habría planteado con relación a un artículo y les he otorgado también el material para que puedan realizar ustedes esa interpretación. En caso de que no lo hubieran obtenido, pues le voy a hacer llegar o alguno de sus compañeros tal vez puede ingresármelo, no lo tengo a mano en este momento en el chat, pero tenemos ahí el número de la sentencia constitucional, no me acuerdo si es una autovista, una sentencia constitucional, que se lo voy a revisar, para que usted pueda hacer la interpretación correspondiente, ¿no? La lectura y la interpretación correspondiente. Entonces, en ese sentido, bueno, pues en clase también hemos señalado esa modalidad, ¿no? De entrega de el tema de la tarea. Ahora, con relación a la plataforma, efectivamente la plataforma es una plataforma denominada plataforma e-learning, que es una plataforma especializada en educación que lo que busca es que no exista, pues, o sea, lo que busca es domotizar, lo que busca es hacer un seguimiento tanto de las clases como de los materiales y como de los estudiantes, que sea, pues, totalmente virtual, ¿no? Porque ustedes, yo les hablo acá de La Paz, Bolivia, la anterior semana estuve en Tarija, igual dictándole las clases, y ustedes están en diferentes lugares del país, entonces la forma de llevar las clases en esta maestría es de forma virtual, pero también se nos ha comprometido que las clases tienen que estar grabadas para que ustedes, una vez superado este módulo, póngase un ejemplo, que en el siguiente módulo les surge alguna duda de algo que hemos hablado en este módulo, puedan volver a revisar la clase, puedan volver a tener acceso a ese material y puedan escucharlo. Sin embargo, hemos tenido problemas con la plataforma, tanto para subir el material bibliográfico y para poner las tareas también. Es por eso que yo les he habilitado, inclusive en la sección de foro, porque he visto en la única que estaba habilitada esa opción de enviar. Entonces, le reitero, mi intención dentro de este módulo es hacer que ustedes aprendan, es hacer que ustedes se motiven a investigar, no es aplazar a nadie. Entonces, veamos este tema de el cumplimiento de las tareas, obviamente como un tema obligatorio y que tenemos pues que lucirnos para tener la mejor calificación posible.
pero no se conflictúe, no se aflija, no es solamente usted con el problema de la plataforma, ya hemos comunicado también internamente que los docentes estamos tropezando con esta situación. Tengo entendido que hasta el día sábado, que al parecer vamos a tener, está en confirmarse si el sábado o el día martes va a ser la última clase, pues ya vamos a tener todas las grabaciones subidas para que ustedes puedan tener acceso. También hemos indicado de que no va a haber la modalidad de examen. Hoy les voy a explicar cómo vamos a hacer la evaluación final y pues la puntuación de esa evaluación final para que una vez concluido el módulo ustedes ya tengan la nota y sepan pues si han aprobado o no han aprobado y demás, ¿no? Pero la mayoría que ha estado presente en todas y cada una de las clases, pues obviamente les he tomado nota también de su participación, de su interés también de poder retroalimentarnos, entonces eso también está considerado dentro de la evaluación. ¿Ok? Cristian Sosa, buenas noches. Buenas noches, mi estimada doctora. Mire, pedirle, doctorita, si es que nos podría ampliar un día más sobre el tema de la tarea 2, ¿no? La tarea 1 yo creo que está clara, la fecha y todo, pero la tarea 2 es el análisis de la sentencia constitucional plurinacional 0069/2013 sobre el tema de las uniones conyugales eh, múltiples. ¿No ves? Ujú, Entonces, doctora, yo le pido si es que se puede. Si no se puede, yo igual no, yo me someto a lo que usted disponga. Pero si se podría ampliar, aunque sea por un día más hasta mañana, para que podamos mandarle la tarea 2, ¿no? Yo ujú, abogo por la tarea 2 porque la uno creo que todo hemos ujú, cumplido, está en plataforma, a pesar que la tarea 2 igual ha sido explicado en clase, ¿no? Que cuál era, ujú. ¿no? Claro Pero que bueno, yo doctorita, solo eso le pido, doctorita, si es que se puede sí. darnos un día más para poder Ujú. enviar a su WhatsApp. Muchas gracias, doctor. Perfecto, perfecto, doctor Sosa, muy agradecido por su sugerencia y además por ver el interés colectivo, ¿no? Acá no solamente tenemos que ver el interés personal, no de decir, bueno, yo hice mi tarea, no me importa los demás. Entonces, bajo esa solicitud, y bueno, que varios también me han estado haciendo la misma solicitud de forma interna, hagamos lo que es correcto, ¿no? Ampliemos el plazo para que todos puedan presentar y puedan tener notas, buena nota dentro de lo que es el módulo. Lo ampliaremos ya que mañana es viernes, el día sábado vamos a tener clase, entonces vamos a ampliar hasta el sábado a mediodía. El sábado 20 hasta las 12 del mediodía pueden hacerme llegar tanto a mi correo electrónico, que se los voy a dejar en el chat, o también a mi WhatsApp, que lo tienen todos porque está en el grupo, el tema de la tarea número 2 que ya se los ha referido. Sí, les pediría a algunos de sus compañeros, tal vez acá en el chat, para alguno que no lo ha registrado, no tiene esa tarea, si pudieran ponerle por favor el número de la sentencia. Doctor Sosa creo que lo tiene a mano, entonces así nos podemos ayudar de esa manera, ¿no? Habiendo Doctorita, aclarado eso, entonces, doctorita, sí. doctorita, perdón, disculpe que no he Mm, levantado la manito. Yo le he compartido en el grupo de WhatsApp de la maestría la sentencia, lo he subido, ah, pero hay una tarea pendiente que nos iba a dar a usted ahora para hasta el día sábado, creo que es la tarea 3 y creo una tarea cuarta más, ¿no? No sé si es que hoy día nos va a dar esa tarea 3 también. Sí, eso es, justamente vamos a avanzar un poco para que yo pueda hacer la introducción para el desarrollo de esta tarea número 3. ¿Ok? Entonces, ya habiendo aclarado, y muchas gracias por haberlo subido, efectivamente ya saben cómo se tiene que efectuar, eso ya hemos abundado en aclarar cómo tenemos que efectuar esa tarea. Entonces, ahora vamos a avanzar el tema referido a lo que son a lo que es la jurisprudencia, que es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que conocer, no solamente su manejo, su invocación, a qué se refiere el referente, cuál es la parte que nos corresponde a nosotros invocar dentro de algún recurso, cómo nosotros podemos establecer si es qué tipo de precedente es el que ha generado. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a hacer una introducción muy breve
referido a lo que es las sentencias constitucionales dentro de los procesos tutelares de Bolivia, ¿no? En ese sentido, primero tenemos que entender que la sentencia dentro del mundo jurídico procesal no solamente se constituye en una muestra, pues, de la conclusión de un proceso, ¿no? Tenemos entendido que la sentencia no siempre va a tener, pues, va a significar una sanción, ¿no? Como se refiere en el lenguaje coloquial, ¿no? Bueno, en la sociedad se entiende que una persona ha obtenido sentencia, significa que ha sido, pues, ha tenido, pues, o ha perdido el proceso, ¿no? No lo entienden como una conclusión, no entienden de que puede haber una sentencia absolutoria, una sentencia condenatoria, puede existir una sentencia en la cual se ha probado todos los aspectos contenidos dentro de la demanda, ¿verdad? Entonces, o que puede haber una sentencia en la cual se hubiera probado de forma parcial. Entonces, todos estos aspectos son importantes que nosotros tenemos que tenerlo claro. Y en base a ese concepto de que esa sentencia va a dar pues una conclusión al proceso, ya se llega a constituir en una verdad verdadera. Sé que suena un poco enredado, pero llega a generar esa hipótesis comprobada en la cual se ha establecido que la veracidad o la verdad procesal que se ha logrado establecer en esa sentencia, pues llega a ser el estatus sobre el cual se va a manejar posteriormente la posibilidad de generar un recurso o alternativamente de ampararse en este dictamen para el cumplimiento de las disposiciones que se tengan en esta sentencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre debemos diferenciar entre la verdad real y la verdad procesal. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre dentro de esa esfera de lo que es la probabilidad de que se hubiera realizado de una manera u otra el hecho, siempre se va a modificar porque nosotros no hemos estado presentes a momento de que se efectúe o de que se realice ese negocio jurídico, o que se realice ese acto jurídico, o el juez no ha estado presente a momento en el cual, por ejemplo, se ha generado una vulneración de derechos, no se encuentra presente, sino que va a recibir esa información de parte del demandante y de parte del demandado. En base a esos dos aspectos, él va a generar un criterio y en base a ese criterio va a dictar pues una resolución, una sentencia, ¿no? Entonces no podemos establecer, porque nunca vamos a poder obtener realmente esa verdad o esa verdad real que pretenden las partes, porque siempre van a estar confrontadas. Sin embargo, para poder establecer ya, digamos, esa verdad procesal, nosotros tenemos que echar mano de todo el legajo probatorio, de todo de ese acúmulo de prueba que se ha introducido dentro del proceso, que tiene que llegar a generar esa convicción. Esa convicción que dentro del el sistema judicial boliviano nos establece como obligatoriedad que debe estar pues mucho más allá de esa duda razonable, ya que para que el juzgador pueda emitir una resolución, no solamente va a basarse en el criterio propio, sino también en las normas de experiencia, se va a basar en la lógica y también se va a basar básicamente en todo lo que le ha sido ofrecido dentro del proceso, ¿no? Como ustedes conocen, el proceso de oralidad se ha incorporado tanto dentro del proceso civil, primero dentro del proceso penal, posteriormente dentro del proceso civil, bajo la característica de la inmediación. ¿Y qué es la inmediación, no? La inmediación viene a ser aquella posibilidad de que las partes puedan poner a conocimiento del juzgador esa verdad que pretenden establecer como real dentro del proceso. ¿Y cómo va a aprender el juez esa verdad? A través de los sentidos. Es por eso que la inmediación, pues, es muy importante dentro de los procesos, ya que va a
acotar, va a acumular esos diferentes elementos que una vez conjuncionados y valorados de forma integral, pues van a establecer la verdad o no de cierto hecho que se pretenda probar. Es por eso que cuando ingresamos dentro de lo que es la fase probatoria, no solamente tenemos que establecer límites. Mucha prueba no significa que el proceso vaya a salir a favor o que pueda representar una verdad. Sin embargo, tenemos que establecer que existen diferentes tipos de prueba y calidad de prueba, ¿no? No me sirve, por ejemplo, presentar documentación en la cual pretenda probar un hecho que no ha sido controvertido. Tampoco me sirve presentar testigos que no vayan a aportar una declaración o no vayan a aportar elementos pues que fortalezcan, ¿no?, mi teoría. Es por eso que es tan importante, pues, preparar para el abogado desde un principio lo que son sus alegatos. Nosotros entendemos de que antes de concluir el proceso, hemos desarrollado toda una etapa no solamente de preparación de la demanda, el planteamiento de lo que son las pruebas y posteriormente la producción de esas pruebas que tiene que dar pues lugar a ese convencimiento del juez y que debe llevar a mucho más allá de esa duda razonable para que se pueda emitir pues una resolución que sea acorde y además fundamentada. Y no solamente ese fundamento como una obligatoriedad del juzgador, sino también como un derecho que se encuentra inmerso dentro de una garantía constitucional, que es la garantía del debido proceso, que es una garantía constitucional y que al mismo tiempo también es una garantía que ha sido incorporada a través de los diferentes lineamientos jurisprudenciales y que además ha sido reforzada también con los tratados y convenios internacionales a través de ese reconocimiento de ese debido proceso, ¿no? Cristian Sosa, creo que tiene alguna duda o Sí, está pasando algo. Dígame, por favor, Cristian. doctorita, muy buenas noches, doctorita, una consultita. Bueno, en materia civil y familiar, para aproximarse a hablamos, obviamente cuando hablamos del aporte de las pruebas, estamos hablando de la verdad procesal en realidad, pero sin embargo perdón, el artículo 180 de la Constitución nos obliga a todo el mundo en este principio de verdad material y los jueces en materia civil, familiar, en otros tipos de materia, como excepción en materia penal, pueden producir prueba, ¿no?, de oficio doctoral para poder aproximarse a esta verdad material que dice la Importante Constitución. Ajá, importante su aporte, ya que en materia probatoria, efectivamente, vamos a ver nosotros solamente una diferenciación con el tema, llamémoslo de esta manera, ¿no? Cuando hay una modificación en el sistema, en el tema probatorio, en materia penal y todas las demás materias se rigen, llamémoslo, en las materias no penales, ¿no? Y todas las materias no penales van a compartir ciertas características procesales, como por ejemplo el proceso constitucional, el proceso administrativo, el proceso civil, el proceso familiar, van a compartir ciertas características, no solamente con relación a la valoración de la prueba, sino a la incorporación de la misma. ¿Y por qué hay esa diferenciación que usted me decía con relación a la incorporación de la prueba de oficio? ¿Por qué? Porque si bien en materia penal existe la obligatoriedad de que las partes puedan pues probar y puedan generar, digamos, una certeza en el juzgador a partir de la acumulación de esos elementos, buscando que se pueda establecer el mayor acercamiento, digamos, a la verdad de los hechos. Sin embargo, en materia civil, por ejemplo, y en materia familiar, este lineamiento cambia un poco, ya que los jueces tienen también esa obligatoriedad de poder munirse de la suficiente prueba. Pero en penal, el juez tampoco puede constituirse en ser un investigador, ¿no? Eso va mucho más allá de sus funciones.
¿Por qué? Porque la carga probatoria le corresponde a la parte que ha presentado la denuncia correspondiente y que ha planteado, ¿no? Y eso está también muy casado con el principio de inocencia, ¿no? Nosotros tenemos dentro de lo que es la Constitución Política del Estado y todo el esquema del sistema acusatorio se basa y ha cambiado, porque anteriormente teníamos un sistema inquisitivo que presumía la culpabilidad, pero actualmente tenemos un sistema acusatorio que va a ser también pues bastante coherente con esos principios de ese procesamiento que va a respetar esa presunción de inocencia inclusive, ¿no? Hasta cuando se dicta sentencia, porque tiene todavía recursos legales hasta los cuales puede proceder, ¿no? Ustedes conocen la segunda instancia, la casación, inclusive el recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Obviamente se tienen que cumplir ciertos requisitos procesales para poder invocar ese recurso, ¿no? Sin embargo, en materia civil y en materia familiar y, como les decía, en materia administrativa y demás, principalmente la prueba documental va a ser uno de los elementos más importantes que se puedan incorporar para que el mismo pueda realizar una valoración, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obligaciones, vamos a establecer que las mismas, por ejemplo, han nacido a partir de la suscripción de un documento. Y ese documento va a contener no solamente la identidad de las partes, sino también el sometimiento a ciertos aspectos que va a determinar ese documento. Por ejemplo, puede determinar cuál va a ser la jurisdicción que van a elegir en caso de que de que no se cumple el mismo y se tenga que proceder a una acción judicial para recuperar ese dinero, ¿no? Pueden también establecer montos, pueden establecer intereses, obviamente dentro de lo legal, pueden establecer sanciones en caso de mora, pero esto está pues muy casado con la voluntad, ¿no? Con el asentimiento de las partes. Y en ese sentido, ese documento va a primar como, llamémoslo como un documento que va a establecerse como prueba principal dentro del proceso, ¿no? Por ejemplo, en un proceso ejecutivo, en un proceso coactivo, no tendremos pues mayor abundamiento de la prueba, ya que ese documento ha establecido cuál es el camino que van a recorrer en caso de un posible incumplimiento, ¿no? Puede ser una resolución del contrato, puede ser una rescisión del contrato, puede ser una resolución de forma parcial y que va a generar posteriormente, inclusive puede generar daños y perjuicios que tienen que ser absueltos pues, por la parte demandada en caso de que se apruebe la demanda. Entonces, vemos esa diferenciación con relación a lo que es la prueba. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan que en el desarrollo de cualquier proceso, sea por ejemplo un proceso disciplinario ante la DIDIPI, ante un proceso disciplinario, ante cualquier proceso que se presente, la prueba es la reina, es el corazón del proceso, porque sin prueba nosotros no vamos a poder obtener una sentencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes entiendan que en materia procesal, la prueba es un aspecto muy importante. La prueba, pues, va a ser la que nos va a dar porcentualmente, por lo menos, cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros de ganar un caso, ¿no? Obviamente entendemos que en otro tipo de procesos, por ejemplo, de materia familiar, se va a aceptar otro tipo de prueba, como ser una prueba que puede ser una prueba testifical, puede ser una declaración, puede solicitarse ciertos peritajes psicológicos, puede realizarse ciertas valoraciones psicosociales, o sea, todo va a depender de la materia a la que vamos a aplicar. Sin embargo, todos estos elementos, al ser ofrecidos, tienen que ser evaluados no solamente en cantidad, sino en calidad y en base a los fundamentos que nosotros queremos lograr, ¿no? Hay hechos que no son controvertidos. Es por eso que en esa audiencia inicial, pues, se tiene que establecer cuáles son esos aspectos que tienen que ser probados,
que actualmente los jueces lo establecen y ponen como carga probatoria a las partes de probar ciertos puntos en específico, ¿no? Existen muchos elementos de prueba, como la confesión judicial, que se puede invocar también dentro de los procesos, y muchos otros que ahora también están casados con el tema de las tecnologías. Como ustedes saben, las redes, todo lo que es estos medios de comunicación, pues actualmente no solamente nos sirven, digamos, para la comunicación dentro de la sociedad, en la vida familiar, en la vida social, sino que muchas veces pueden presentarse como prueba para poder incorporarlos dentro de un proceso y que puedan ser tomados por el juzgador. Ahora, cómo se incorporan ya es un aspecto que si ustedes quieren podemos tocarlo el día sábado como una partecita. Eso yo lo doy en un curso especializado, cómo incorporar la prueba electrónica dentro de un proceso civil, dentro de un proceso familiar, y si ustedes están de acuerdo, el día sábado podemos tocar en la parte final unos 20, 30 minutitos acerca de ese tema que les va a servir mucho dentro de lo que es el litigio y también para objetar la admisibilidad de esa prueba. Porque no se olviden que nosotros no solamente estamos en la obligación de generar pruebas, sino también de objetar, ¿no? La pertinencia, la admisibilidad, podemos nosotros objetar que se tome la declaración de cierto testigo, podemos solicitar la exclusión de ciertas pruebas, siempre dentro de lo que es el marco normativo. Entonces, en ese sentido, retomando lo que estábamos indicando, es que la sentencia para nosotros va a generar ya una conclusión dentro del proceso y va a generar esa verdad que se ha dado como conclusión dentro de todas las probanzas que han presentado ambas partes, ¿no? Sin embargo, existe un aspecto muy importante que viene casado con la sentencia, que es la ejecutoria. Y cuando hablamos de ejecutoria, siempre a la mente se nos tiene que venir el tema del candado, porque la ejecutoria es el candado de seguridad que va a cerrar la posibilidad de que se hable más acerca de ese tema. Entendemos que el derecho a la segunda instancia es un derecho reconocido, es un derecho que efectivamente tienen las partes. Sin embargo, está sometido también a ciertas condicionantes, formalismos, como ser, por ejemplo, el plazo de interposición del recurso. Si yo presento una apelación a una sentencia después de los 15 días, presento el día 17, 18 o demás, entonces ese recurso ya no va a poder ser considerado porque ya estaría pues vulnerando otros derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se vence el plazo de interposición de algún otro recurso, se procede a la ejecutoria de esa sentencia. Por eso, cuando hablamos de sentencia condenatoria ejecutoriada, pues hablamos de un cierre, de una conclusión dentro del proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante en el campo del derecho entender que la sentencia ejecutoriada va a ser una verdad no solamente verdadera, indiscutible e inmodificable luego de su ejecutoria, ¿no? Ya que una vez que se resuelve lo que el juez considera justo para las partes y conforme a la ley, define quién tiene la razón y quién no, quién ha aprobado y quién no ha aprobado, ¿no? Desde un punto subjetivo, ya la sentencia pues es producto del criterio del juzgador, pero que también es el resultado del análisis de los elementos probatorios ofrecidos y producidos en un determinado tiempo dentro de un proceso. Lo que significa es que si la sentencia puede tener una alta dosis subjetiva, pero su valor va a emerger de la realidad material, de todo lo que nosotros hemos presentado, de todo lo que hemos invocado. Y va a ser esa aprehensión objetiva por parte del juez de todo lo que se ha demandado, de todo lo demostrado y de lo establecido por las normas jurídicas sustantivas como adjetivas.
Roxana Signani, no, está muy bien, pensé que estaba levantando la mano. En ese sentido, cuando hablamos de esta sentencia, efectivamente va a tener esa parte subjetiva porque va a ser parte de esa valoración, de ese raciocinio, de ese ejercicio intelectual que va a efectuar el juez a momento de valorar toda esa prueba. Y por eso las resoluciones que se emitan tienen que estar justificadas en cada uno de los aspectos que se han presentado. En cada una de las pruebas, el juez tiene que explicar cuál es el motivo o qué es lo que le ha generado esa prueba que se ha presentado y cuál es el valor que le ha otorgado a esa prueba, ¿no? Como les decía anteriormente, pues existía un tema, una valoración probatoria que se basaba en un tema de tasas, es decir, de contabilidad. Por ejemplo, decían, bueno, se han presentado 4 testigos, entonces son 8 puntos. Bueno, se han presentado 6 pruebas documentales, 6 puntos más. Entonces, se le daba un valor a cada una de las pruebas, un valor numérico, llamémoslo así. Sin embargo, actualmente realizamos una compulsa de lo que es todo lo que ha sucedido dentro del proceso más más el razonamiento del juez que va a valorar toda esa prueba y va a emitir un dictamen. Y es por eso que cuando se emite la sentencia, nosotros debemos revisar dentro de todo el desarrollo, porque muchas veces, en su mayoría son de muchas hojas, van a revisar en toda la sentencia, en una primera parte, llamémoslo, una justificación, ¿no? Primero va a decir la relación de hechos, luego va a empezar a especificar para cada uno, digamos, de ellos, va a empezar a especificar cuál es el valor que le ha dado a cada una de las pruebas y en la parte final, pues va a referir cuáles han sido los hechos que han sido probados, cuál tanto va a emitir lo que es la parte resolutiva, que es lo que ha definido, que es lo que ha sacado para como conclusión dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, como hemos establecido cuál es la pertinencia de la sentencia, podemos hablar de otros autores como Montes Aroca, que señala que la sentencia dentro de un marco jurisdiccional es esa resolución que teóricamente debería formalizar ese pronunciamiento sobre el objeto del proceso. Sin embargo, existen algunas sentencias que no son así, existen sentencias materiales o de fondo y sentencias meramente formales o procesales o de absolución, ¿no? Las primeras sentencias son aquellas que resuelven el fondo del asunto, ¿no? Entonces, estiman o desestiman la pretensión, dicen sí procede, no procede. Sin embargo, las segundas, las sentencias procesales o de absolución de la instancia, se dictan cuando el juzgador no entra a resolver sobre la pretensión formulada, ya que falta algún presupuesto procesal o que se ha incumplido algún requisito no subsanable, ¿no? Entonces, el juzgador entra y no entra al fondo del asunto, no va a verificar esos elementos que han sido planteados por las partes, sino más bien puede resolver cuestiones accesorias sin entrar al fondo. Por ejemplo, cuando se trate de una conciliación, que se ha dado dentro del proceso, pues el juez va a homologar ese acuerdo y va a dar por concluido ese proceso y por subsanado y sobrepasado, ¿no? Ese inconveniente, ese percance que se hubiera dado entre las partes, habiendo satisfecho la necesidad de ambos. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de sentencia, ¿no? Entonces, para hablar de las sentencias constitucionales, tenemos que entender que estas sentencias pues emergen de procesos tutelares, ¿no? De amparos constitucionales y también de otros procesos, de otras acciones de habeas data, por ejemplo, que se puedan dar. ¿Y por qué es importante que nosotros trabemos o entendamos esta
esta diferenciación entre una sentencia constitucional y por qué dentro de un módulo referido a obligaciones en materia civil y familiar deberíamos hablar de las sentencias constitucionales, porque no podemos olvidarnos que las sentencias constitucionales que emergen de un amparo constitucional van a nacer a partir de una vulneración de un derecho, de una garantía que van a buscar reparar, que van a buscar proteger y que van a salir o que van a ser emitidas a partir de ciertos aspectos que no se hubieran considerado, por ejemplo, dentro de los procesos que hubieran estado desarrollando. Es por eso que el amparo constitucional, cuando ustedes van a plantearlo, van a ver que existe uno de los requisitos de su admisibilidad, que es la subsidiariedad. ¿Y qué significa eso? Que uno tiene que haber acudido y haber agotado todas las instancias procesales para recién acudir ante un amparo constitucional para hacer prevalecer o para hacer respetar esos derechos y esas garantías que siente que no lo han hecho. Y también que se puede plantear amparos constitucionales, como ustedes saben, por ejemplo, para protección inmediata, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ven lesiones al tema de la de la propiedad. Por ejemplo, hemos visto amparos igual con relación, por ejemplo, a despidos de mujeres embarazadas, o sea, ciertos aspectos que no puedan esperar, por ejemplo, relativos al tema de la salud, ¿no? Una persona, por ejemplo, que demande que el Estado, una persona, póngase en este caso, una persona que se encuentra actualmente cursando una enfermedad, un cáncer de características terminales o un cáncer que pueda afectar su vida y que considere que el Estado boliviano no le está protegiendo porque no le otorga los medicamentos correspondientes para poder enfrentar a esa enfermedad y él, sin tener los recursos suficientes, no cuenta con un seguro o su seguro no cuenta con esos medicamentos, puede acudir a la vía del amparo. ¿Para qué? Para solicitarle y exigirle al Estado ese cumplimiento, porque él no puede esperar iniciar un proceso, por ejemplo, de un delito contra la salud, o no puede iniciar, esperar una etapa investigativa, o no puede esperar todo lo que pueda representar un proceso administrativo ante la institución. Y por eso es que debe acudir a la vía constitucional para que se pueda hacer una reparación efectiva y pronta de estos de estas garantías que se vieran afectadas, ¿no? Entonces, dentro de las sentencias constitucionales, ustedes van a poder ver el desarrollo muchas veces de procesos que han quedado o que no han satisfecho esa pretensión de la parte y que han tenido que ser posteriormente asumidas y han tenido que ser estudiadas dentro de una sentencia constitucional, ¿no? Por eso, en materia constitucional, pues la sentencia es el acto procesal del tribunal en el que se decide sobre la estimación o la desestimación, que puede ser total o también puede ser parcial, de esa pretensión que ha sido ejercitada por el actor en base a su conformidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico. En este caso, en la vía constitucional, ¿no? Es decir, es una clase de resolución judicial que prevé para decidir sobre el fondo del asunto, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de resoluciones interlocutorias, providencias, autos, sirven para la ordenación formal o material del proceso, pues la sentencia atiende el fondo del asunto, ¿no? Y por ella se desestima o se estima esta pretensión. Entendiendo ya que esa sentencia ya es un concepto que hemos dado, ya hemos ya lo hemos conceptualizado y hemos entendido que es parte de ese producto, de esa operación intelectual, de ese razonamiento intelectual que ha efectuado el juzgador y que por otra parte es un acto de voluntad y que uno sin el otro pues carecería de sentido, ¿no? O sea, puede el juzgador efectuar una tarea intelectual en la cual considere que esta pretensión pues
tiene validez. Sin embargo, si no tiene la prueba suficiente, ¿cómo va a fundamentar esa sentencia? Y lo mismo pasa cuando se presenta prueba, pero esa prueba no es valorada de forma correcta o no ha sido valorada de forma integral, ¿no? Se ha olvidado, por ejemplo, de valorar algunas de las pruebas que se han presentado, ¿no? Entonces, entendemos que existe esa relación de bilateralidad, esa relación de complementariedad entre ese acto de voluntad, que es la incorporación de las pruebas, y esa operación intelectual, que es la que hace el juzgador, ¿no? Entonces, entendemos que si la potestad jurisdiccional emana de la soberanía popular y la constitucional se confía en el Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, nosotros le hemos dado como sociedad, primero éramos una sociedad primigenia, ¿no? ¿Quiénes eran los que decidían? ¿Quiénes eran los jueces antes? Eran los ancianos o eran los letrados, ¿no? En Roma, en Grecia, en la mayor parte de las civilizaciones tenían esos consejos de ancianos que resolvían estos inconvenientes que se daban dentro de la sociedad. Una vez que hemos ido avanzando y que hemos ido ya incorporando ciertos elementos, como por ejemplo la imposibilidad de ejercitar la justicia por mano propia, de establecer ciertos lineamientos con relación a la propiedad, con relación a las obligaciones que se establecen y el cumplimiento de las mismas, hemos llegado a establecer que necesitamos un control mayor y que como una sociedad soberana, pues vamos a escoger a ese nuestro representante y en este caso, en una primera instancia, el Estado y el Estado sobre el cual se asiente esa potestad jurisdiccional que nosotros le otorgamos para que pueda ejercitarla, ¿no? ¿Y qué más le damos para que eso no sea un saludo a la bandera, ¿no? ¿Qué atributo más nosotros le damos para que eso no solamente sea una letra muerta de la ley, ¿no? Una letra bonita, sea un poema que se esté recitando? No, para que los puedan ejecutar, para que poder coercitivo al Estado, que muchas veces se efectúa a través de la policía, para poder lograr, pues, de que se tenga el cumplimiento de una sentencia o no, ¿no? Por ejemplo, a una persona que hubiera cometido un delito de carácter sexual, aprehensión para que él mismo pueda presentarse a declarar y posteriormente lo cautelan y demás. Pero todo es un movimiento jurisdiccional que se presenta, pero que nosotros como sociedad le hemos dado al Estado, ¿no? Entonces, la justicia constitucional ya nosotros la confiamos al Tribunal Constitucional, que dentro de esas atribuciones que tiene, pues esa es esa independencia que se tiene que tener como poder dentro del Estado, esa independencia para poder emitir los dictámenes correspondientes, ¿no? Es por eso que todas esas cuestiones políticas que ustedes han podido escuchar los últimos días, ¿no? Acerca del derecho a ni siquiera los últimos días, los últimos años, que el derecho a la reelección, que no derecho a la reelección, que si era viable, no era viable, todo se basaba en lo que es el dictamen del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, lamentablemente, en muchos casos, pues tenía magistrados que tenían, si bien no tenían documentalmente cierto tinte político, pero sí dentro de su formación y dentro de tal vez el grupo al que habían representado, existía pues esa parcialización, ¿no? Entonces, en eso, ese punto es pues realmente muy discutible, porque si bien debería existir esa total independencia, ya que estas decisiones que van a emitir, pues se van a dar en el ejercicio de ese poder constituido y puede ejercerse dentro de lo que es ese ámbito delimitado por las partes, ¿no? Entonces, a diferencia de una sentencia clásica, una sentencia dictada dentro de la jurisdicción ordinaria, la sentencia constitucional en un principio era igual o era similar, ¿no? Era muy parecida en la mayoría de las jurisdicciones, pero posteriormente fue cambiando de estructura cuando, por ejemplo, se refería a un amparo y en
este amparo se daba una decisión que generaba ya un antecedente para que los otros tribunales pudieran fallar de la misma manera, ¿no? Y habiendo incorporado, por ejemplo, antecedentes y fundamentos jurídicos, ya pues repercutía, ya que introducía un lenguaje mucho más claro para evitar consecuencias, pues, que en un inicio no se comprendía, ¿no? Entonces, lo que hace esa diferencia de esa sentencia constitucional y la importancia de ese fallo constitucional radica pues en que estos razonamientos que se aplican tienen efectos generales para poderes públicos y por la importancia que tienen pues la jurisdicción constitucional antes de emitir una sentencia debe hacerlo viendo el contexto jurídico, político, social y económico, partiendo de la aplicación integrada de todos estos criterios de interpretación. Y a partir, pues, de esa observación directa de ese escenario, pues la jurisdicción constitucional va a emitir esa decisión y nos va a mostrar también que no solamente esa sentencia va a responder a esos antecedentes, sino también a cierto momento histórico y a cierta realidad, ¿no? Entonces, tenemos que entender que en materia de derechos fundamentales es básico, pues, entender esa sentencia constitucional, ya que va a garantizar ese estado social y de derecho y que va a generar que exista una mayor certeza de la aplicación y de poder nosotros ejercer esos derechos que tenemos, no solamente los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, sino también los derechos que se han incorporado dentro de lo que es la normativa interna de cada una de las materias, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de interés superior del niño, es un derecho que se invoca en muchos escenarios, ¿no? No solamente se maneja, por ejemplo, en materia familiar, ¿no? Por ejemplo, el juez a momento de tomar una decisión, pues tiene que realizar una evaluación integral y siempre se va a abocar, siempre le va a dar preferencia a ese derecho del menor, ¿no? Ese derecho preferencial. Lo mismo pasa en materia penal. Lo mismo pasa en materia constitucional, ¿no? Entonces, se busca de que cuando existe una vulneración de ese derecho, nosotros también podamos acudir a esta vía y se restituyan esos derechos fundamentales frente a ese poder del Estado y que pueda pues generar una certeza con relación a esa cultura de paz y esa cultura de justicia que tenemos, que tendría que darse entre el administrador y el administrado. Entonces, nos va a dar una seguridad, una certeza acerca de que, por ejemplo, el órgano jurisdiccional no necesariamente tiene que tener, digamos, ese carácter hegemónico, ese carácter de que nadie puede ir en contra de las determinaciones, ¿no? Si nosotros vemos que había una vulneración, entonces podemos acudir a estas vías mediante las cuales vamos a solicitar esa restitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los adagios que se maneja de la justicia constitucional? Dicen, la justicia constitucional es para los pobres, principalmente en materia de derechos fundamentales. ¿Y por qué dicen eso? Porque hace que, por ejemplo, dentro de un proceso, si uno de los jueces o si un juez se ha apartado del ordenamiento y ha emitido un fallo que sea contrario, vulneratorio, pero que por las facultades de su investidura, pues lo ha generado y con esto ha creado perjuicio a una de las partes y que vemos que dentro de ese fallo ha habido corrupción, de que el juez se ha parcializado con la otra parte, que se da mucho, por ejemplo, en materia civil, porque hablamos muchas veces de cantidades pues enormes de dinero, ¿no? De obligaciones millonarias que se tienen que cumplir o inclusive de ejecutar ciertos bienes
en desmedro, por ejemplo, de la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en muchas oportunidades, el administrador o el juez puede excederse en esas facultades y puede agraviar, puede someter, puede menoscabar estos derechos del administrado, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de lo que son los operadores de justicia, muchos dicen, ¿no? Aquí, ¿quién es el principal dentro de un proceso? ¿Es el juez? ¿Son las partes? ¿Quién es? Al final de cuentas, el principal o los principales son los sobre los cuales va a recaer esos efectos de esa administración de justicia que nosotros estamos planteando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos dentro de un proceso monitorio que planteamos nosotros como demandantes, estamos buscando que se nos reconozca ese derecho a una devolución, a un pago inclusive de daños y perjuicios que se pueda otorgar. Entonces, quien va a ser el principal actor dentro de ese proceso, pues voy a ser yo, porque voy a ser quien va a poner en movimiento a la justicia ordinaria, a la justicia civil, para el cumplimiento de esa obligación que ha nacido a partir de una relación interpersonal. Sin embargo, el Estado, a través de lo que es la, eh, la administración judicial, va a tener esas funciones, pero existen limitantes con relación a estas funciones que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver que el juzgador constitucional va a desplegar la eficacia y va a poder emitir un veredicto que pueda reivindicar al ciudadano común en sus derechos y por tanto, pues esa es la importancia que tiene la sentencia constitucional en materias de derechos fundamentales, por ejemplo, con relación a una vida digna, ¿no? Como podemos ver, existen pues muchos, o sea, existen todos estos antecedentes que yo les estoy indicando, porque muchas veces dentro de lo que es el pregrado y el posgrado, nos han hablado de estas materias como materias totalmente independientes y no entendemos muchas veces cuál es la relación que tiene una con la otra. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos tenido que establecer las bases dentro de lo que es la materia civil para nivel de familia y posteriormente para terminar estamos ingresando en materia constitucional para que ustedes puedan hacer uso de estos recursos, de esta jurisprudencia constitucional, de esta jurisprudencia para que puedan fundamentar y tal vez para que puedan invocar este derecho en caso de que ustedes vean vulneraciones, ¿no? Entonces, hemos dado todo ese tour justamente para que ustedes puedan entender la importancia de esta incorporación, ¿no? En ese sentido, ¿quién nos dice cómo tiene que tener esa estructura, esa sentencia constitucional? ¿Quién ordena? ¿Quién organiza? Pues la ley del Tribunal Constitucional, si ustedes la revisan en su artículo 48, impone la estructura de la resolución constitucional y en un principio señala que, pues, ¿qué es lo que va a resolver esta sentencia constitucional? Primero dice que debe resolver cada una de las cuestiones planteadas, ¿no? Y esto, pues, permite al tribunal resolver parte de los actos o los hechos denunciados, si no va a resolver uno por uno, ¿no? Nosotros decimos, hay vulneración, hay esto, hay el otro. Entonces, si ustedes recuerdan, en los primeros años del Tribunal Constitucional, en esos primeros 10 años que se ha llamado la época de oro del Tribunal Constitucional, en un principio este mandato no se practicaba, ya que cuando encontraban una cuestión, por ejemplo, que daba lugar a la improcedencia, pues dejaban de lado todo lo demás, ¿no? Entonces, no había un control en general, ya que
ciertas cuestiones apartaban a todas las demás y no entraban en sí al fondo y no entraban a revisar las demás vulneraciones, simplemente abocándose a ese punto, ¿no? Y si bien ha sido pues bastante reprochable, ya que eso significaba una salida fácil, ¿no? Una salida cómoda al proceso, a la resolución de ese planteamiento que se había dado, pues lo que estaba haciendo es que no estaba cumpliendo esta fórmula, ya que al negar ese derecho al acceso de la justicia y al derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, las lesiones que denunciaban, pues decían, no, esto es improcedente y se puede, por ejemplo, revisar en los últimos fallos del Tribunal Constitucional, pues que se advertía de que no se otorgaba tutela y directamente se rechazaba por ese aspecto, ¿no? Entonces, no se entraba al fondo de revisar todos los aspectos que uno planteaba como lesivos, ¿no? Entonces, consideraban que uno no tenía procedibilidad y no realizaban esa valoración de todos, ¿no? Que la forma adecuada es, pues, efectuarlo de esta manera, ¿no? Revisar todos estos agravios que habían sido invocados, ¿no? Entonces, para poder hablar dentro de un amparo de que vaya a resolver no solamente de forma eh, formal, sino de forma integral, pues se tenía que incorporar ese principio general de congruencia procesal. ¿Qué es este? Referido a dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en el proceso y que se hubieran suscitado y que se hubieran presentado en la demanda y que sean pues planteadas por el propio Tribunal Constitucional de Oficio, ¿no? Entonces, esta lógica pues hace que el tribunal pueda resolver esas pretensiones de la demanda, ¿no? Entonces, para que se pueda hablar de una sentencia constitucional, el tribunal establece que tiene que tener en realidad los siguientes aspectos. Son 8, si no me equivoco, pero vamos a irlos enumerando. Uno, tiene que tener el encabezamiento con los nombres de las partes. 2, tiene que tener la parte considerativa, en la que se consignarán en forma clara y concisa las pretensiones de las partes y de los coadyuvantes. Es decir, tiene que decir sobre qué materia van a tratar, ¿no? C, si es un proceso tutelar, o 3, debe pues hacerse un extracto de la sentencia de las pretensiones de las partes y debe hacerse constar las prescripciones legales en el procedimiento. En la parte 4 se tiene que incluir las conclusiones, en las que tiene que estar una declaración concreta del hecho de los hechos que el tribunal tiene como demostrados, ¿no? Y ahí no solamente tienen que indicar cuál es el hecho, sino también cuál es el medio de prueba que le sirve para tal acreditación, como también con relación a los hechos no demostrados que tengan influencia en lo resuelto y en ambos casos el razonamiento que se hizo del medio probatorio aportado. Es decir, esta es la valoración que se le ha dado a este medio y por eso se consolidó o no, ¿no? Entonces, primero, una vez que se revisa cada uno de estos elementos, se puede tener como acreditado o como no acreditado el hecho e inclusive hacer una relación de los diferentes elementos de prueba que han generado la acreditación de ese hecho, ¿no? 5, también tiene que incluir el análisis de las cuestiones de derecho que tienen influencia en lo que se hubiere planteado. Es decir,
qué dice la normativa, cuáles son los antecedentes, qué cuestiones se pueden considerar. En este punto también se pueden ver, por ejemplo, se puede ver el derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar, se puede citar ciertos autores que que hayan ingresado a esa cuestión en específico para darle claridad a ese fundamento, ¿no? 6, debe tener también la parte resolutiva en la cual se va a pronunciar el fallo sobre el fondo del recurso o de la demanda, en la forma prevista en cada caso, el dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto. Porque no se olviden que existe pues una temporalidad desde el hecho hasta que se haya dado esta acción de amparo en base a la vulneración. Existe un tiempo que ha tenido que transcurrir en todo eso, ¿no? Y no sé si es 7 u 8, tal vez me corrigen. 7 tiene que tener también la condena referida a costas y multas en caso de que procediera, de que sea improcedente. Y H, o que se hubiera generado, por ejemplo, una reparación a partir de estos hechos vulneratorios. Y el 8, que serían las comunicaciones pertinentes para su ejecutoria, ¿no? Es decir, en la parte final, pues tienen que decir todo lo referido a la fecha en la que se ha emitido, cuáles son los plazos que se tienen para que posteriormente se efectúe la ejecutoria, ¿no? Todos estos requisitos pues forman parte de esta estructura material de la resolución constitucional en su conjunto. Y a su vez están consideradas en 4 partes, ¿no? El encabezamiento, la parte considerativa, la motivación y la parte resolutiva. Para nosotros, dentro de nuestro estudio, lo que nos interesa más es la parte, la motivación, ¿no? Que se denomina la parte emotiva. Dentro de la parte emotiva, vamos a ver que este en realidad es el requisito que tiene mayor relevancia en la estructura de la sentencia constitucional, ya que este va a analizar las cuestiones de derecho que tengan influencia en lo planteado. Entonces, como decíamos, en esta parte es donde nace la fuerza vinculante de esta sentencia constitucional y la convierte en razón a una disposición obligatoria para casos que se presenten en circunstancias análogas. En cristiano, en fácil, es la parte del estudio que se hace de la normativa y la incorporación de otros elementos que puedan explicar y dar la razonabilidad para que a partir de la emisión de esta disposición se se le pueda dar ese carácter vinculante y que pueda convertirse en una disposición obligatoria de la sentencia en caso de que se presente otra situación, otra circunstancia de carácter análogo, ¿no? Entonces, vean ustedes que esta parte motiva, pues va a establecer ese carácter vinculante de la sentencia constitucional, ¿no? En su conjunto no es vinculante, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, puede estar compuesta por diferentes segmentos y, por tanto, pues tenemos que ver de que a partir de esa estructura se tiene que ver que pueden, por ejemplo, incluir ciertas diferenciaciones, dependiendo incluso del estilo que tiene cada magistrado, ¿no? Incluyendo, puede existir no siempre una coincidencia con la composición o la configuración, ¿no? Por tanto, para
que nosotros podamos tener un entendimiento más claro, lo que se trata de incluir dentro de más didáctica, más sencilla, para que no necesariamente una persona letrada o una persona que tenga la base de estudios de derecho, o sea, estudiante, la entienda, sino que sea para el común de las personas, ¿no? Y también la va a desintegrar por tópicos o por temas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, pues por general va a llevar un título y de ahí va a ser mucho más fácil que podamos ubicarlas eh, eh, para poder ver el agravio en específico, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho sobre este tema? Porque ya que nosotros vamos a presentar o vamos a ver casos análogos, no siempre van a compartir todos los elementos, van a ser coincidentes, ¿no? Ahora, en la siguiente parte de la estructura, vamos a ver la suma de la problemática, ¿no? Que básicamente consiste en hacer un resumen de lo más sintético que se pueda de la parte relativa a la demanda o de la pretensión del recurrente, porque no necesariamente puede ser una sola pretensión, ¿no? Pueden ser dos, pueden ser tres, y cada una de ellas debe desglosarse y debe incluir estos actos ilegales y estas omisiones indebidas que se demandan como lesivos a derechos fundamentales o que consideren inconstitucionales, como lo hemos visto en su tarea número 2 que les he planteado, en los cuales se puede plantear bajo estos antecedentes cuál es la motivación para establecer que cierta norma o cierto artículo de el ordenamiento jurídico raya dentro de esta característica de lo inconstitucional. Y al nosotros eh, eh, titular de inconstitucional cierta norma, tenemos que decir qué norma de la Constitución vulnera, ¿no? No podemos decir simplemente existe una vulneración y no señalar cuál es la norma específica que estaría vulnerando. Y, por ejemplo, también puede referirse a la usurpación que se hubiera dado en un caso que no le correspondía a cierto juez, no tenía competencia, sin embargo, muchas veces lo ha desarrollado de esa forma y tiene que señalar cuáles son esos actos constitutivos que hubieran fundamentado ese recurso, ¿no? Eso, por ejemplo, se da cuando planteamos un recurso directo de nulidad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hagamos esta suma, ya vamos a poder desarrollar la parte de la motivación mucho más sencilla, ya que vamos a tener claramente establecido no solamente para nosotros, sino para el juez y para todos los que van a revisar esa sentencia constitucional, pues van a poder desglosar por esos temas que se hubieran resuelto de forma independiente. El sustento fundamental que va a ser principalmente aquel defecto constitucional, ese defecto que se hubiere considerado dentro de ese fundamento de la sentencia y para categorizar, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a hacer un estudio luego de la suma de la sentencia que no está numerada por ejemplo, un nivel de protección de derechos que nosotros consideramos que sea superiores, ¿no? Ustedes conocen que existen derechos fundamentales de la protección de los derechos fundamentales de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Sin embargo, tenemos que entender que para invocar nosotros este recurso y para poder establecer esa vulneración, vamos a ir señalando los agravios con el bien jurídico que se habría dañado, ¿no? Con el bien jurídico del cual pretendemos nosotros su protección.
Eso no va a significar que este sea más importante que el otro, ¿no? Sino va a ir simplemente en relación al relato que nosotros estuviéramos presentando y a la vulneración que estuviéramos planteando, ¿no? Entonces, vamos a justificar esa numeración para identificar de qué parte corresponde y a qué parte de la Constitución se estaría efectuando esa vulneración, ¿no? Entonces, este sustento fundamental va a ver esas temáticas y va a haber, por ejemplo, va a ser el planteamiento de que exista una ausencia de una norma legal vinculada a esta lesión o que sea inexistente, pero que no por eso va a ser irrelevante y que por este motivo se tenga que negar la tutela, ¿no? El sustento legal, que es esa parte de la sentencia que va a incluir toda la interpretación de las normas legales vinculadas a este caso, todas las leyes que se hubieran considerado, va a tener la aplicación también de los criterios o los sistemas de interpretación admitidos por las leyes y la doctrina, y van a partir de la Constitución para resolver esas expectativas que tiene el justiciable, ¿no? Todo a partir de esa normativa que tenemos. El sustento doctrinal, que va a ser esa motivación importante que va a salir, que va a sacar a relucir esa doctrina mayoritaria que trata de conceptos, de temas afines, de estudios que se hubieran efectuado sobre esta temática en específico y que puede llegar, por ejemplo, a llenar algunos vacíos en la legislación, ¿no? Y que también puede llegar a resolver ciertas dudas que emerjan a veces de la ambigüedad que se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, para dar una pauta de hasta dónde alcanzan ciertos principios, hasta dónde alcanzan ciertos valores y que va a ayudar pues a la interpretación de normas que se consideren confusas, ¿no? Eh, eh, Uno de los ejemplos eh, eh, es, por ejemplo, es que la normativa en muchos casos se refiere, por ejemplo, a las y los, ¿no? O se refiere de forma genérica. Sin embargo, en algunos casos ha habido una ley dentro de la cual no han establecido, por ejemplo, han dicho, ¿no? Solamente un ejemplo, ¿no? Les doy, ¿no? Los servidores públicos, y ahí han tratado de abrir, digamos, una puerta indicando, dicen los servidores públicos, no se refiere a las servidoras públicas, entonces a mí no me corresponde, ¿me entiende? Y ese es un problema de interpretación. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de interpretación? Lo resolvemos a través de la doctrina, a través de esa conceptualización que se puede incluir para que se pueda, para que se pueda resolver todas esas dudas que puedan generar, pues, en casos complejos o ambiguos y que se pueda ayudar en esa interpretación cuando tenemos esas normas denominadas confusas, ¿no? El sustento jurisprudencial que va a ser esencial, ya que a partir de la jurisprudencia vamos a resolver esta temática presentada en términos analógicos con otros anteriores, sin mayores elementos de juicio. Por eso, cuando ustedes revisen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, van a ver otros fallos que hablen sobre la misma temática, sin embargo, no necesariamente hayan tenido el mismo manejo o se hayan suscitado por los mismos antecedentes. Sin embargo, a momento de emitir el fallo, han compartido las mismas temáticas, ¿no? Y así podemos nosotros generar ese sustento jurisprudencial que va a hacer que se exponga estas consideraciones y que se aplique dentro de esa problemática planteada y que se resuelva conforme a la jurisprudencia que hemos planteado, con la cual ya la jurisprudencia se convierte en esa base única y exclusiva de la decisión y que pueda llevar implícita esa sustentación fundamental, legal y doctrinal que previamente ya hemos ido acumulando
para emitir ya una decisión. Y bueno, les he prometido que vamos a hacer la clase cortita pero voy a tratar de no extenderme mucho. Sin embargo, esta es una parte muy importante referida a lo que es la razón de ser del fallo, que es lo que a nosotros nos importa en este punto. Ya que el juzgador, pues, hace un razonamiento general, en principio, que lo va a ajustar a cualquier problemática con esos supuestos análogos o parecidos y que va a dar lugar a este razonamiento, ¿no? Entonces, va a utilizar ese razonamiento y lo va a ajustar a las normas legales que lo amparan o, en su caso, porque en el estudio, pues, no ha encontrado el recurrente una respuesta a esa pretensión que tiene. La ratio decidendi es la forma de razonar, es la forma plausible de invocar la jurisprudencia o, a contrario sensu, con otras problemáticas o con supuestos contrarios, ¿no? Esa pretensión que va a ser admitida por el Tribunal Constitucional en varias problemáticas, ¿no? Como ustedes saben, los tribunales constitucionales han tenido en América Latina pues bastante importancia y tenemos que citar tal vez yo diría los tres más importantes de los cuales podemos establecer referentes o inclusive cuatro, ¿no? El caso de Perú con su Tribunal Constitucional, el caso de Colombia que tiene también ya jurisprudencia y tiene bastante doctrina acerca de todo lo que es la temática de las sentencias constitucionales. Y Bolivia, que es un ejemplo muy importante y que se toma como referente en muchos países para poder incorporar estos tribunales, ya que nosotros ya tenemos una experiencia y la Corte colombiana, específicamente al referirse a la ratio decidendi, ha establecido que es la formulación más general a partir, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, de la regla o de la razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica, ¿no? Entonces, ese tal vez es uno de los conceptos que yo les puedo transmitir, que es el más sencillo y uno de los más completos, ya que, les reitero, señala que que la ratio decidendi es esa formulación más general que no se va tanto a las particularidades que son irrelevantes del caso, que va a explicar el principio, la regla o la razón general que constituye la base de la decisión judicial específica, ¿no? Entonces, con este razonamiento, pues, le damos a la ratio decidendi la calidad de cosa juzgada implícita, ¿no? En ese sentido, un ejemplo claro es el contenido de la sentencia constitucional 742/2007, que cita varias sentencias y que extrae, por ejemplo, este caso era referido a la ejecución del mandamiento de apremio. Entonces, esta sentencia constitucional refiere en ese orden en cuanto a la ejecución del mandamiento de apremio para hacer cumplir una obligación emergente de un proceso laboral seguido contra una persona jurídica, y ahí señala la sentencia constitucional 1341, recogiendo la jurisprudencia contenida en la sentencia 0377, reiterada en la sentencia 0736, 0235, 0970, 1766, señaló claramente que el mandamiento de apremio como medida compulsiva emergente de un proceso laboral
seguido debe ser emitido contra el representante legal que asumieron defensa por esta persona, salvo en ejecución de sentencia y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean cómo la ratio decidendi de este caso en específico ha recogido sentencias constitucionales anteriores en las cuales se ha tomado el mismo lineamiento para explicar esta temática, ¿no? Entonces, la ratio decidendi de una sentencia normalmente está en la parte final de la parte motiva y está compuesta por el razonamiento que tiene el juzgador constitucional haciendo esa tarea de la subsunción del caso en concreto a todo el caso en general, ¿no? Entonces, hace ese razonamiento y es Sí, vinculante para las partes y también para los poderes públicos, ¿no? Por tanto, cuando se presenta un caso más adelante, puede aplicarse y puede invocarse y da la obligatoriedad de aplicar este mismo entendimiento, salvo que existan razones sociales, históricas o económicas que obliguen a cambiar este criterio en el cual vamos a tener ese principio constitucional concentrado y basado en ese imperio de la ley fundamental, integrado por otros principios y valores de igualdad y justicia, y que tienen y están reconocidos también como derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a la igualdad, entre otros, ¿no? Entonces, la ratio decidendi es lo que nos va a importar y es también lo que nos va a guiar, es como la veleta, es como no sé cómo indicarles en una analogía, esa parte principal, pero que se va a basar también en todos esos antecedentes, ¿no? Y por último, vamos a hablar del obiter dicta y el obiter dictum que traducido más o menos se refiere a lo dicho gratuitamente, que ya son razonamientos con mayor abundamiento, pero que ya no son tan determinantes para ese fallo, ¿no? Es decir, la decisión igual tiene la motivación exigida, cumple con estas condiciones de validez. Y por último, el decisum, que es la parte resolutiva de la sentencia, que surte sus efectos de manera directa o inmediata con relación a las partes en controversia. Es decir, aquí ya va a decir en particular cuál es el resultado de todo ese estudio. Entonces le hace conocer en términos comunes, va a decir quién ha ganado y quién no, quién ha resultado victorioso, de manera que esos efectos son específicamente interpartes y no van a afectar a otras personas de forma directa, ¿no? Ya que son solamente ellos los que tienen el deber de cumplir este fallo y esta fuerza decisiva del Tribunal Constitucional va a recaer únicamente entre la parte recurrente y la parte recurrida. Por eso es importante que no confundamos nosotros la ratio decidendi con el decisum, ¿no? Porque son dos conceptos distintos y que vinculan de forma diferente a las partes del proceso constitucional como a los operadores y a los usuarios de la justicia constitucional, ¿no? Mientras que la ratio decidendi vincula a la generalidad de los usuarios, incluidas las partes, y además va a generar otras líneas jurisprudenciales que a su vez van a generar jurisprudencia y doctrina. Sin embargo, el decisum vincula solo a las partes del proceso y no tiene alcance a la generalidad de la población, como tampoco genera línea jurisprudencial, ni tampoco jurisprudencia ni doctrina, ¿no? Hemos hecho, bueno, hemos llevado toda esta introducción, toda esta explicación referida a las sentencias constitucionales, porque a esta altura del estudio, de la especialización que ustedes tienen, es muy importante que puedan incorporar dentro de sus recursos las sentencias constitucionales,
para poder fundamentar su pretensión, ya que si ven ustedes que existe un vacío legal, tal vez puedan encontrar dentro de las sentencias constitucionales la guía, esa punta del ovillo para poder lograr su pretensión, ¿no? Entonces, ya que nosotros también tenemos que ser coherentes, bueno, con estos lineamientos, voy a pasar a explicarles lo que va a corresponder al trabajo que vamos a presentar bueno, en esta penúltima clase, llamémoslo así, y les voy a explicar específicamente de qué se trata este trabajo. He preparado para ustedes una separata de varios autos supremos y en algunos casos algunas sentencias constitucionales. En total son 10 y que los he dividido. Algunos refieren, por ejemplo, a casos de asistencia familiar en caso de divorcio, problemas de ganancialidades, de bienes eh, que se hubieran, digamos, obtenido dentro del matrimonio y posteriormente han entrado en una pelea. Y ese es un auto supremo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque va a tocar los dos temas, el tema civil y el tema familiar. Entonces, otro referido a lo que es el matrimonio de hecho y mucho más. Entonces, en ese sentido, yo les voy a asignar a cada uno de ustedes un auto supremo. Les voy a compartir todos, ¿ok? Les voy a compartir. Pero van a ingresar en esa hojita y van a poder ver el auto supremo que les estoy planteando, lo van a descargar, y lo van a leer en su totalidad y al final de la revisión, ustedes me dirán o me harán un comentario, una interpretación, si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, si es correcto el lineamiento que se ha manejado o si ustedes encuentran, por ejemplo, otra sentencia u otro auto que pueda vincularse a este mismo lineamiento, a esta misma temática. ¿Ok? Les voy a ir dando, ahora que todos están conectados, entonces les voy a ir dictando por nombres y los voy a numerar del 1 al 10, todos estos autos. Y ahí adentro van a encontrar el número del auto que tienen que descargar, ¿ok? Entonces, a ver, somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Entonces tenemos 10, perfecto. Entonces a Severina Hernández y Cristian Ramiro Sosa les va a corresponder el número 1, asistencia familiar en caso de divorcio. Ya les voy a pasar yo el material para que puedan irlo descargando, ¿ok? Mariela Quintana y Arnold Vargas van a ser el número 2, referido a, está titulado como civil y familiar por ganancialidad. Juan Carlos Flores y Jesús Ali Ayala van a ver el tema de devolución del pago de lo indebido por sustracción. Sonia Giovanna y Oscar Chanes van a ver el tema número 4, referido a fundamentar errores de derecho y de derecho. El número 4. Ya. Oscar Chanes, le dije, ¿no? El último, el 4, ¿verdad? Perfecto. Jessica Peredo y Adileni Gutiérrez van a ver el número 5, que es la improcedencia de las nulidades procesales. Magalí Mamani y Samuel Cruz van a ver el número 6, que es la buena fe es el fundamento para el reconocimiento de la unión libre, parte 1. Marianela Ramos y Juan Víctor Guarachi
van a ver la parte 2 de la buena fe es fundamento para el reconocimiento de las uniones libres o de hecho. Escobar, Cayoja, Axel Jordi y Luz Laura van a ver la cesación opera por derecho, no por hecho. Walter Mendizábal y Miguel Coronel Flores van a ver el principio de interés superior del niño. Yulimar Sierra y Roxana Signani van a ver qué comprende la asistencia familiar. Guadalupe Solís Llanos y Rubén Llanos van a ver el tema de registro de la unión libre o de hecho. Y Carol Vargas y Ahmed Velázquez van a ver la renta de viudedad dentro de un matrimonio de hecho. Entonces, para que ustedes puedan irlo trabajando, yo les voy a compartir por WhatsApp y también lo voy a subir a la plataforma, pero para que tengan acceso más pronto a la tarea, les voy a compartir inmediatamente la carpetita por WhatsApp para que también ustedes puedan tener esta separata de antecedentes que se los he separado por todas las temáticas que hemos visto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que revisar, como hemos determinado de cada una las temáticas, ¿no? Tienen que revisar todo ese auto, tienen que verificar si está actualizado, si hay algún lineamiento que hubiera cambiado y si pueden encontrar jurisprudencia sobre el mismo tema, igual, o por lo menos que compartan ciertas temáticas, pues adjuntarla a como, eh, como son diferentes precedentes para que nosotros tengamos esos diferentes precedentes sobre cada una de las temáticas, ¿no? Y en la parte final, pues un comentario, ¿no? Si ustedes aportarían algo más, hay algún concepto que quisieran incluir o si es que tal vez consideran que ha sido una vulneración previa o ustedes no hubieran dado cursos siendo magistrados, eso ya es una tarea interpretativa, o sea, les estoy dando ese trabajo justamente para que ustedes lo puedan hacer de una manera como lo haría el juzgador, ¿no? Como lo harían ustedes siendo magistrados. Ahora, creo que ya les he dado a todos, no sé si alguno de ustedes me falta asignarles la tarea. Si hay alguno, levante la mano en este Sí, momento. doctora, por favor, a José Herrera. José Herrera, ¿no? Perfecto. José Herrera, por Sí, por favor, favor. ya, el número 1, asistencia familiar en caso de divorcio, dice. ¿Ok? Entonces, en unos minutos más, Gracias. yo les voy a compartir al WhatsApp. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para realizar esta tarea? Mire, hoy estamos a día jueves, entonces estimo que lo vamos a tener por lo menos una semana para que puedan presentarlo. Sin embargo, o sea, estimemos que el plazo va a ser una semana, hasta el próximo jueves. Sin embargo, vayan avanzando con la tarea. El día sábado ya les voy a tener claro el panorama de cuándo es la última clase y los trabajos que, bueno, ya los voy a ir revisando y ya también voy a ir subiendo calificaciones al sistema Moodle de los que ya han presentado para que podamos ya ir trabajando, tal vez a alguno le falta algún trabajo, algo, darle un trabajo adicional para que puedan completar la nota. ¿Ok? Entonces, establezcamos que vamos a dar una semana de plazo para la presentación de esta tarea y el día sábado nos estamos conectando nuevamente a las 7:30 de la noche. No sé si tenemos alguna duda más, alguno de los compañeros, todos ya han anotado. Doctor Sosa, buenas noches. Lo escucho. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta es individual, ¿no? Esta tarea 3, ¿no? Sí, la tarea es individual. Les he Ya. dado, bueno, les he dado de a dos.
solamente para un poquito ver el trabajo que están haciendo, ¿no? O sea, de uno y de otro. Entonces, traten, como siempre, de ver, de dar lo mejor, ¿no? De ustedes, de hacer el mejor trabajo para que yo también pueda hacer una evaluación en cuanto a un número, ¿no? El número no siempre me va a decir a mí, yo no tengo alumnos, por ejemplo, de 40 y alumnos de 90. Sin embargo, cada trabajo requiere pues una ponderación. Y dentro de la maestría también tenemos lineamientos para la aprobación o no del módulo, ¿no? Les reitero, no es mi interés aplazar a nadie, sin embargo, voy a considerar también este trabajo porque ya les he dado todas las herramientas anteriormente señaladas para que ustedes puedan entender tanto los autos supremos como las y para el manejo de su vida práctica, ¿no? No me sirve de nada darles solo teoría y que salgan del módulo sin poder utilizar realmente estas herramientas. Es por eso que nos hemos dado el trabajo. Entonces, la lista, Rubén Daniel, no hay ningún problema, se las voy a compartir en el WhatsApp y de ahí más, bueno, eso ya lo van a tener para su consideración. ¿Ok? Entonces, en el WhatsApp los estoy viendo. Severina, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene alguna duda, creo? Sí, doctora, lo último que, por favor, tal vez a la plataforma Modem puedan subir las grabaciones de las clases. Doctora, por favor. Solo eso, doctor. Claro que sí. Entonces, no se preocupe, voy a también hacer mención a eso. Como le digo, ha habido algunos temas, pero no se preocupe, Severina, voy a intentar de que lo puedan resolver hasta el día sábado. ¿Ok? Sin nada más que decirles, pues muchachos, una vez más ha sido un placer estar con ustedes. Si hay alguna duda, algún tema tal vez que quieran tocar adicionalmente también el día sábado, pues podemos hacerlo. A ver, Samuel Cruz. Samuel Cruz, buenas noches. Dígame. Doctorita, mil disculpas. Buenas noches. Colegas, también buenas noches. Doctora, si fuera mucho pedir, tal vez estamos abusando de su bondad, doctorita. Anteriormente el doctor Sosa ha indicado que la tarea 2 ya tenemos opción para presentarlo hasta el día sábado, mediodía, ¿verdad, doctorita? Sí, Sin sí, sí. embargo, tal vez algunos colegas también se han retrasado con mi persona en la entrega del trabajo, del primer trabajo de doctorita. Tal vez esa Ujú. más nos podría dar la opción de presentarlo hasta el día sábado, doctora. Por motivos de trabajo, como trabajamos algunos en provincia, no estamos mucho en la ciudad y carecemos de internet, no llega buena señal hasta la provincia, entonces de esa manera es que no se puede fácil ingresar a lo que es la plataforma y ver los trabajos, doctorita. Claro que sí, yo lo entiendo. Mire, la universidad a mí me pide cumplir plazos y presentar informes cuando se dan este tipo de situaciones. Sin embargo, también soy un ser humano que trabaja, que estudia y que también todos tenemos nuestras actividades, ¿no? De casa, más, o sea, eso no podemos tampoco separarlo o decir solamente realizo esta actividad. Entonces, entendiendo esa situación, último plazo, muchachos, por favor, entrega de la tarea 1 y 2 va a ser hasta el día sábado a las 12 del mediodía. No me pidan más plazos porque también me piden a mí lo que es las calificaciones. Entonces, de los que ya me han mandado los trabajos, yo ya tengo que efectuar lo que es la entrega de las notas y de las actividades que estamos haciendo. Entonces, no me fallen, yo el día sábado voy a esperar hasta el mediodía que puedan enviar, inclusive ampliaremos un poquito más, hasta la hora de las clases que tenemos, que vamos a concluir, yo creo que vamos a empezar 7:30 y vamos a concluir 9:30, 10, hasta las 11:59 del día sábado pueden enviarme la tarea, ¿ok? No hay más plazos, muchachos, ahora sí, a trabajar y por favor no se atrasen con las tareitas, ¿ok? Cualquier duda, igual internamente voy a estar. Axel Escobar, buenas noches.
Dígame. Buenas noches, doctorita. Mil disculpas que le haga esta consulta. Yo no tenía conocimiento de que había dos tareas. Yo revisé la plataforma y solamente vi una que era de los ejemplos de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Cuál es la Ah, otra tarea? Disculpe, doctorita. bueno, creo que ha entrado un poquito tarde. Axel, sin embargo, hemos solicitado, bueno, les hemos planteado en una de las clases y lo hemos hecho, hemos revisado esa sentencia, una sentencia constitucional que en base a un recurso de inconstitucionalidad que se había planteado. En ese sentido, dentro del WhatsApp usted va a poder ver, uno de sus compañeros ya le ha compartido ahí la sentencia constitucional. Lo que tiene que hacer es darle lectura y en la parte final hacer un comentario, cómo usted hubiera fallado, una interpretación acerca de eso. No es una tarea difícil, es una tarea que ya la habíamos planteado ya hace más una semana, si no me equivoco aproximadamente. Entonces, no se complique con eso. Revise su WhatsApp, en el grupo de la maestría se encuentra la sentencia, haga la interpretación, envíemela y con eso ya estamos. ¿Ok? Ahora sí es todo, muchachos. Los dejo para que puedan trabajar en sus tareas y cualquier duda internamente me escriben sin ningún problema al WhatsApp. Yo les voy a estar respondiendo. ¿Ok? Y Gracias, doctor. también les subo la listita. ¿Ok? Bueno, muchachos, ahora sí ha sido un placer y que descansen, tengan un descanso reparador. Muchas gracias por su atención. Buenas noches y muchas bendiciones. A usted las gracias, doctora, Doctora, muy amable. Buenas noches. Buenas Doctora. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas Gracias. noches, Carlos. Buenas Buenas noches. noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, Marianela. Buenas noches.